Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de la Benemérita Biblioteca Nacional. Para esta institución es un gusto unirse a la Academia Morista Costarricense en la Semana Morista del 2024. Esta tarde con la conferencia Costa Rica Colonial entre mestizaje y esclavitud por la doctora María de los Ángeles Acuña León. Para la Biblioteca Nacional, que conserva documentos muy valiosos de la historia y la cultura de Costa Rica, incluyendo los de la campaña nacional, es muy importante este ciclo porque ofrece al público la oportunidad de conocer con más detalle lo que fue este hecho histórico, sus héroes, batallas y las luchas por la soberanía de Costa Rica. Pero además, cada una de estas conferencias viene a enriquecer este patrimonio documental porque constituyen después un documento audiovisual que va a ser parte de esta memoria. Un agradecimiento a la doctora Elizabeth Fonseca, presidenta de la Academia Morista Costarricense, a la doctora Ana María Botey, coordinadora de la cátedra Juan Rafael Mora, y a la conferencista de esta tarde. También agradecemos a Carolina Ceciliano de la Biblioteca Nacional y a Daniel Bonilla de la Academia Morista, que colaboran con la logística y difusión de la actividad. La conferencia va a permanecer en el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica y en el Facebook de la Academia Morista. También les recordamos a las personas que no han podido escuchar las anteriores, estas dos conferencias están también disponibles en estas plataformas. Un especial agradecimiento a todos los que nos acompañan en vivo en esta tarde, así como a las personas que posteriormente vean el video de la conferencia. Muchas gracias y le doy la palabra a la doctora Botey Sobrado. Gracias, Laurita, y a todos los que nos están ayudando con esta transmisión. Brevemente voy a presentar a la doctora María de los Ángeles Acuña León. Ella es una gran investigadora del período colonial y de los temas que hoy nos ocupan. Las mujeres esclavizadas y un tema que ella trabajó desde muy joven, que es el mestizaje. Durante muchos años ella le ha dedicado a este tipo de investigaciones todo su interés. La doctora Acuña es profesora en la Universidad de Costa Rica, ha ocupado altísimos puestos en centros de investigación y en unidades académicas y por dicha aceptó nuestra invitación porque es sumamente importante en este tema de las personas esclavizadas analizar el papel de las mujeres. Ayer hablamos mucho sobre los hombres esclavos, su participación en la vida económica y nos asomamos a este tema. ¿Qué pasaba con las mujeres? ¿Por qué ese interés por la reproducción masiva? ¿Qué pasaba con todas esas violaciones o uniones ilegales? De todos estos temas, hoy muy apropiadamente nos va a hablar María de los Ángeles. Adelante, Marielos, si fueras tan amable. Bueno, muchísimas gracias eh, a doña Laura Rodríguez, a la doctora Ana María Botey, a la Academia Morista por esta invitación. Yo pues estoy muy complacida de poder compartir mi trabajo con ustedes. Entonces voy a iniciar, voy a compartir la presentación que he preparado. Me indican si la pueden ver. Bien, muchas gracias. Entonces, eh, la conferencia se titula Costa Rica colonial entre mestizaje y esclavitud.
Vamos aquí a partir de dos consideraciones. Sobre la esclavitud, debemos de decir que la España de los siglos XV y XVI tenía una amplia experiencia histórica con respecto a la esclavitud. Por tanto, esta estaba completamente asumida por los teóricos y políticos de la época. La legislación señalaba la esclavitud como algo normal y la iglesia admitía y consentía la presencia de personas esclavizadas en la sociedad cristiana. La esclavitud formaba parte de la vida cotidiana de los habitantes de la península ibérica, donde se asumió que el esclavo era una mercancía colectivamente por el conjunto de la sociedad. La segunda consideración es sobre el mestizaje. Este fue un proceso que se presentó desde el primer momento del contacto entre indígenas españoles y africanos. Este fue un proceso de larga duración que mostró varias fases en el transcurso de los siglos coloniales. Fue un fenómeno continuo, pero no fue homogéneo, ni permaneció inalterado, ni en el tiempo ni en el espacio. Por supuesto que la provincia de Costa Rica no fue ajena a este proceso, presentando a lo largo de los siglos coloniales sus especificidades. Los primeros esclavos que llegaron a Costa Rica lo hicieron en compañía de los conquistadores, como sus sirvientes. Posteriormente tuvo lugar una importación de personas esclavizadas, pequeña pero continua, para el caso costarricense. Pronto, la presencia de los africanos y sus descendientes se hizo evidente al interior de la provincia, en su capital Cartago, en la zona de Esparza y los valles de Cañas y Bagaces, así como en el valle de Matina. Entonces, vamos a pasar aquí. Tenemos este mapita sobre Costa Rica en los siglos XVI y XVII. Esta es pues la jurisdicción que tenía la provincia y que fue establecida, como les voy a comentar, por Felipe II en el siglo XVI. El obispo Til indica que desde el año de 1529 se utilizaba el término de tierra de voto y Costa Rica, y es hasta en el año de 1539 cuando en un documento oficial se encuentra por primera vez el nombre de Costa Rica. Sin embargo, hoy en día se tiene la certeza que desde el año de 1502 se inició la invención e integración territorial de la provincia de Costa Rica. Esta, como les indiqué, fue establecida y delimitada por la corona en el siglo XVI, bajo el reinado de Felipe II, como parte del reino de Guatemala. Su jurisdicción se extendía en el norte desde las bocas del río San Juan hasta el escudo de Veragua, y en el sur desde el río del Salto hasta el río de Boruca. Esa es la jurisdicción pues, que tenía la provincia. En 1540 aparece el nombre de Cartago, con el cual se designó a la gobernación que le fue confiada a Diego Gutiérrez, quien por medio de un bando ordenó en 1542 que la gobernación se llamara Gobernación de Cartago y Costa Rica, con el castigo de 100 azotes a quien osase apellidarla Veragua. A partir de la década de 1540, las referencias sobre la provincia de Costa Rica fueron relativas a expediciones, exploraciones y entradas de los españoles, además a la fundación de asentamientos y los correspondientes cabildos, así como sobre el aprovisionamiento de prelados a la gobernación y a la desatendida solicitud de erigir a Costa Rica en obispado.
La evidencia documental ratifica que en el siglo XVI la población que se encontraba en la Costa Rica de la era de la encomienda estuvo controlada por la política de las dos repúblicas, por la denominada sociedad segmentada. En su composición fue mayoritariamente indígena, con la presencia de españoles en su condición de conquistadores encomenderos, soldados, frailes, y junto a ellos sus criados, los negros en condición de esclavitud. Para el año de 1566, Juan Dávila, alcalde ordinario que entró en Costa Rica junto a Juan Vázquez de Coronado, nos refiere que en el territorio se hallaban varias provincias indígenas y las incipientes poblaciones españolas pobladas por el licenciado Caballón en su entrada a Costa Rica, como fueron la Villa del Andecho, el Castillo de Garcimuñoz y la ciudad que llaman Nuevo Cartago. Espacios escenario para la génesis del proceso de mestizaje y la implementación de la maquinaria esclavista en la provincia. Vamos a observar un gráfico que muestra la población de Costa Rica según etnias de 1522 a 1699 en este caso. Estas son los datos que vamos a obtener a partir pues, de las de algunas de las fuentes documentales, como es el texto de León Fernández en algunos de sus tomos y además de los datos que presenta TIL. Entonces, tenemos ahí indígenas, españoles, negros, mestizos y mulatos. Esa es, pues, las categorías o calidades de las personas que vamos a identificar en esta Costa Rica durante esos siglos. Se puede apreciar que el grupo de los conquistadores invasores, en una clara tendencia de crecimiento, se mantiene en el periodo y los africanos secuestrados, esclavizados en cantidades pequeñas con arribadas constantes que aseguraron su presencia y pervivencia en la provincia. Corrobora aquí la tendencia descendente de la población aborigen desde la llegada de los europeos. Paralelo pues a este proceso, los españoles y los negros desde el inicio del proceso de conquista y colonización empiezan a aparecer como parte de los vecinos y habitantes de la provincia de Costa Rica. Entre los individuos, producto ya del mestizaje inicial, son los mulatos los que presentan mayor presencia en esos primeros años coloniales. Estamos hablando siglo XVI, siglo XVII, nos encontramos en lo que Claudia Quiroz y Elizabeth Fonseca llaman la primera configuración colonial en el caso costarricense, y entonces esto es una pauta que les permitirá a estos grupos, de acuerdo a Quiroz y Bolaños, constituirse a través del blanqueamiento en la base de los individuos clasificados como mestizos campesinos en el siglo XVIII. Ya para los años de 1577 y 1602, se reseña documentalmente la presencia de estos mestizos y mulatos en Costa Rica. Por ejemplo, en 1577, en un reclamo que se realiza por parte de Francisco Muñoz Chacón para que se le restituyesen las encomiendas de indios de Ujaraxis y Bagaces, fue testigo Diego Prieto,
el cual se identificó como un criollo, pero dijo ser hijo de español e indígena. Entonces, de acuerdo a la nomenclatura utilizada en el periodo, él era un mestizo. Para 1602, en la información seguida por la pérdida de la ciudad de Santiago de Talamanca, se mencionó a Juan Gallardo, de calidad mulato, esclavo. Debemos de recordar que la conquista y colonización de Costa Rica se realizó de forma tardía, en la década de 1560. De ahí que posiblemente estas primeras menciones de estos individuos de origen mixto en la provincia sean producto de la ya avanzada colonización y proceso de migración que se generó en el reino de Guatemala. Aquí vamos a partir de la premisa que la dinámica entre los mecanismos generadores de mestizajes fue de naturaleza biológica, luego matizados de carácter social y en la larga duración de carácter cultural. Los mecanismos para este pristino mestizaje biológico iniciaron en las uniones formales e informales, matriz de una numerosa progenie legítima e ilegítima, elementos que propiciaron el proceso de recomposición y construcción del mestizaje en la población de Costa Rica de los siglos XVI y XVII. Variables como la legitimidad e ilegitimidad de los bautizados, así como la endogamia y la exogamia de los matrimonios, nos permiten inferir sobre aspectos vitales en el universo colonial. Las fuentes a utilizar fueron los libros parroquiales. Bueno, aquí yo me voy principalmente de lo que son los datos que ofrecen los bautizos, porque si no, pues se nos haría bastante amplia la conferencia. Pero yo espero que con esto quede bastante claro lo que quiero demostrar. Dice que, aunque en la provincia de Costa Rica, ciudades y cabildos se fundaron en los primeros años de la década de 1560, el primer bautizo disponible en los libros parroquiales de Cartago está fechado el 11 de octubre del año de 1594. Disculpe. Se trata del bautismo de Baltasar, hijo de Juana, esclava de una persona de apellido Peñaranda. Los padrinos fueron Francisco González e Isabel. La madrina parece ser del servicio de la persona que era dueña de la esclava, un señor de nombre Gustavo de Palma. A ella no se le consigna apellido, se menciona solo una característica de su fenotipo como morena, juicio, que la califica pues como una criada, posiblemente una esclava. En estas actas se evidencian los elementos conformadores del mestizaje inicial, los bautizos de indígenas, españoles y negros. Y de estos se generaron pues estos tres tipos de los cuales todos conocemos, que son los básicos, el procreado por español con india, al que se llamó propiamente mestizo, el procreado por español con negra, al que se llamó mulato, y el procreado por negro con india, al que se llamó sampo. Los primeros registros bautismales que logramos localizar en el periodo de estudio de estos mezclados básicos son los siguientes. El 22 de agosto de 1599 fue bautizada Isabel, esclava, hija de María. La madre es una mulata esclava. Por ser la madre mulata, hereda a su hija su etnia y condición de esclavitud. El 13 de enero de 1607 se bautizó a Juan Mulato, hijo de Gaspar Negro, esclavo de doña Catalina de Grados y de Juana India, su mujer. Aunque se califica como mulato, en realidad es un sampo. El 15 de abril de 1607 recibió su bautismo Juan Mestizo huérfano
Fueron sus padrinos Felipe Díaz e Inés Pérez Viuda. Entonces ahora vamos a observar este gráfico que nos muestra los bautizados de Costa Rica según etnias, de 1594 a 1690. Entonces ahí podemos ver que la población bautizada indígena es bastante importante. Son mayoría los españoles, pero igualmente los africanos. Y los mestizos, vean ustedes qué corto, ¿verdad? Entonces, tenían total razón doña Margarita y doña Claudia cuando ellas dijeron que en el 17 era mínimo ese mestizaje entre español e indígena. Aquí tenemos una presencia mayoritaria de mulatos, o sea, de afrodescendientes. Entonces, bueno, y ahí andaba un inglés perdido en esos años, ¿verdad? Entonces, de ahí, pues, el dato que vamos a encontrar. Entre estos bautizados, la mayoría de ellos son producto de uniones formales, pues el modelo matrimonial tridentino y los cánones morales sobre la sexualidad rigieron en buena medida el comportamiento sexual de la población en la provincia durante este periodo. Una muestra de esta tendencia es el bautizo de Francisca, realizado el 30 de julio de 1599, donde se consigna que la niña es hija de Juan y de Inés, los cuales son criados de Alonso Jiménez y fueron los padrinos Andrés Mulato y Ana, que es morena. Y no podemos ignorar, ¿verdad? Pues el porcentaje también pues de orígenes ilegítimos entre los bautizados de la provincia, que muestra pues la presencia de hijos nacidos también fuera del matrimonio. En sus categorías en este momento se les llama naturales y espurios. Por ejemplo, está el acta el 19 de junio de 1609, donde se dice: bauticé a Gertrudis, hija de Leonor, y no se le conoce el padre. Fueron sus padrinos Juan de Lama y Luisa Hernández, su mujer. Llama la atención cómo se ofrecen más datos de los padrinos que sobre la bautizada y su madre. Hay un porcentaje pues de bautizados sin identificar, y la condición de nacimiento de acuerdo pues a la tendencia observada en los porcentajes que dan resultado a este gráfico. Suponemos que en su mayoría fueron hijos legítimos producto de matrimonio religiosamente confirmados. También hay un porcentaje de hombres y mujeres en edad adulta quienes fueron bautizados en la parroquia de Cartago. Aunque es una cifra pequeña, demuestra el celo de los eclesiásticos por situar a los foráneos a través del bautismo bajo la protección y control de la iglesia. Algunos casos son, por ejemplo, el 23 de octubre de 1599 se bautizó a Catalina. Esta es una muchacha, fueron sus padrinos Ana Morena y Andrés, su hijo, del servicio de Francisco Ramiro. Primero se le catequizó y luego se bautizó. Después tenemos en julio de 1602 se bautizó a Diego, a Cristóbal y a Joaquín, indios adultos de encomienda y servicio. En ese mismo día, mes y año, se bautizó a Beatriz, adulta. No tienen padres y fueron su padrino el mismo, el mulato Pablo, perdón. Y en 1669, habiendo precedido las diligencias señaladas por el manual romano, se bautizó, puso óleo y crisma a Lucía, negra adulta, esclava del capitán Bartolomé Muñoz.
tenemos entonces, a pesar de la disminución, el descenso demográfico que sufrió la población indígena en todos los territorios ante los procesos de conquista y colonización, encontramos que la provincia conservaba para este periodo pues una cifra considerable de habitantes indígenas. Pues en la composición étnica de los bautizados fueron, fueron tuvieron uno de los porcentajes pues más altos en en estos. Aquí tenemos los bautizados según legitimidad, y sobre esto les comento que bueno, vean ustedes, ahí están los adultos, los ilegítimos y los legítimos. Aquí los ambos, parece que los casos que se dieron, ellos estuvieron en legitimidad, ¿verdad? Por lo menos en este periodo, ¿verdad? Y por supuesto que le siguen los españoles, luego la parte de los mestizos, indígenas, y los mulatos y los negros, sí van a tener pues ahí sus diferencias entre la legitimidad y la ilegitimidad. Lo que está en rosadito es en legitimidad y lo azul fuerte es la ilegitimidad. Entonces, para que ustedes puedan observar la cantidad de adultos, de legítimos y de legítimos en estas calidades que se pudieron determinar aquí. Aquí tenemos el cuadro ya de los bautizados ilegítimos, o más bien el gráfico, en donde se muestra las calidades que les daba. Hijo natural, hijo de la iglesia, de padres no conocidos, ilegítimo y huérfano, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que en este momento los que tienen mayor ilegitimidad van a ser los indígenas, seguidos por eh, los mulatos que suponemos que son libres, y los esclavos que no tenemos claridad si son negros o son mulatos. Eso es lo que vamos a encontrar ahí. Bien, entonces ya para lo que es el siglo XVII y el siglo XVIII vemos un cambio en los asentamientos en Costa Rica en el siglo XVII. Ahí tenemos pueblos indígenas y asentamientos no indígenas, y con el recuadro y el detalle de cuáles son pues algunos de los pueblos indígenas que aún se mantenían en este periodo, ¿verdad? En el siglo XVII. Ya en el siglo XVIII aparecen los asentamientos ya indígenas y no indígenas que se desarrollaron, y ya pues ustedes pueden observar ahí lo que es las villas que van a surgir en la parte oeste del valle, y esto debido pues a la presión que hay en la tierra, en la parte de Cartago, del Guarco. Entonces migran hacia el oeste, y ahí tenemos entonces a Villahermosa, a Villa Vieja y a Villanueva, ¿verdad? Además de que encontramos pues también, digamos, poblaciones que
que ya son propiamente de individuos mezclados, como por ejemplo el caso de Escazú. Ya ahí aparece, ¿verdad? En este periodo lo que es la, la parte de Escazú. Entonces aquí vamos a hablar de algunas cositas que son importantes. Entre 1690 y 1821, la primera parte que vimos es siglo XVI y XVII, terminando en 1690, la primera configuración colonial. Luego entonces pasamos a la segunda configuración colonial, que va de 1690 a 1821. Esta se enmarca entre el fin de la era de la encomienda y hasta la independencia. Y aquí se van a identificar dos fases. La primera fase va de 1690 a 1760, que corresponde a la etapa de transición entre las dos estructuraciones coloniales, la encomienda y la economía campesina, de la que hablaban Margarita Bolaños y doña Claudia Quiroz. En este periodo, el pueblo indígena deja de ser la base de la economía colonial. El ciclo de plantación y exportación cacautera ha capturado la atención de la élite cartaginesa, y es en este periodo donde van a empezar a generalizarse las relaciones interétnicas. Entonces ahí hay como un impulso, ¿verdad? Para esa generalización de esas relaciones entre ya los diferentes grupos que van tomando, pues, los diferentes grupos étnicos que componen la sociedad y que van tomando fuerza en términos poblacionales, ¿verdad? Entonces ya la población empieza a aumentar. Y luego tenemos el otro periodo, que es de 1760 a 1821. Y esta se caracteriza por la aparición de pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias, esa consolidación del campesinado, la fundación de pueblos y villas al oeste del Valle Central, como les comentaba anteriormente, y va a ser el momento del incremento del mestizaje, pero se dispara de una forma, ¿verdad? Realmente muy, muy fuerte. Los grupos que constituyeron la población de la provincia en este periodo fueron igualmente los indígenas, los españoles, que ya los podemos distinguir bastante bien entre peninsulares y criollos, uno que otro europeo occidental que andaba perdidillo por estos rumbos, los africanos que llegaban directamente desde el continente africano, y los criollos, ya los africanos criollos, nacidos en el territorio. Y los pobladores de origen mixto. Ahí volvemos a esos grupos iniciales, a esas mezclas iniciales, mestizos, mulatos, ambos, pero también van a surgir una gran cantidad de lo que se conoce como ese abigarrado mundo de la mezcla de las mezclas. Entonces aparecen, en el caso costarricense, mestindios, cuarterones, quinterones, sexterones, ¿verdad? Entonces, a ojito los clasificaban, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vamos a ver que ya para eh, para esta segunda configuración, el mestizaje es lo que va a,
a marcar la, eh, la, la, digamos, como el desarrollo de la población. Principalmente va a ser la parte del mestizaje. Entonces, aquí encontramos que la población indígena, porque, digamos, siempre tenemos que hablar de indígenas, de españoles, de africanos, porque siempre se estuvieron mezclando. Se mezclaban así entre ellos, está la endogamia, está la exogamia, se mezclaban entre ellos, pero también se mezclaban con los otros grupos. Y los mezclados se mezclaban con estos otros y con otros, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que es la mezcla de las mezclas. Entonces, en cuanto a la población indígena, pues presenta fluctuaciones a lo largo del periodo, pero sí demuestra pues un despunte importante ya a inicios del siglo XIX. A fines del siglo XVII lograron sobrevivir la explotación, las pestes y las hambrunas de la primera configuración colonial. Se van a recuperar y van a tener entonces un crecimiento por lo natural y por la inmigración. Tenemos inmigración que viene del exterior, por ejemplo, de Masaya, Panamá, el Viejo, Nindirí, pero también tenemos exogamia de aldea, se casaban Laborío, Pacaca, Curridabat, Tobos y Barba, entre otras cosas. En relación a lo que es el impacto del mestizaje en estos pueblos indígenas y en estas poblaciones, se logró determinar que los pueblos indígenas más alejados, el mestizaje entre sus habitantes casi fue nulo, pero sí se evidenció en la permanencia de individuos foráneos de origen mixto en los pueblos. O sea, ellos no se mezclaban con los que llegaban, pero sí llegaban mezclados a estos pueblos, si el pueblo estaba alejado de los centros de población de no indígenas. La cercanía de los pueblos indígenas a los centros urbanos más importantes les hizo más vulnerables al mestizaje a través de los matrimonios, las relaciones informales exogámicas. Emergió una población legítima e ilegítima de orígenes mixtos que se fue filtrando en la composición y número de dichos pueblos, ¿verdad? Esto es en el caso de los indígenas. En el caso de los españoles, mantuvieron un patrón de aumento durante casi todo el periodo colonial, siendo más evidente el aumento en la segunda mitad del siglo. El mayor número de bautizados se produjo en las llamadas villas nuevas, indicativo de la migración interna que se produjo y de la importancia poblacional, social y económica que fueron adquiriendo estas nuevas poblaciones. Se da el crecimiento natural de la población española criolla y también por la inmigración, ya sea de peninsulares o de españoles procedentes de otras provincias americanas, que fue pues sostenido y tuvo un impacto cualitativo importante, ¿verdad? Ha sido señalado que la mayoría de los inmigrantes venían en calidad de comerciantes o de funcionarios de gobierno. Se crearon las llamadas cadenas migratorias, las cuales a través del paisanaje establecieron los vínculos y contactos para los potenciales inmigrantes. Entonces, el matrimonio fue el mejor vehículo para esto, ¿verdad? Tenemos aquí que hubo gente que llegó de Andalucía, de Asturias, Canarias, Extremadura, Galicia, Navarra, Murcia, Vizcaya, propiamente pues de la península, pero también llegaron de lugares como Francia, Italia, Portugal, Grecia, Irlanda y hasta Marruecos. De los más cercanos encontramos gente de Honduras, de Nicaragua, de Panamá, de Perú, Chile, de Cuba, ¿verdad? Son españoles que están en esas regiones y se movilizan hacia Costa Rica. Entonces, bueno, tenemos ahí algunos ejemplitos
de lo que son los matrimonios que se realizaron. Voy a leerles uno. El 18 de abril de 1709 en Cartago se realizó el casamiento de Miguel López, natural del pueblo de Santa Ana, con Micaela Hernández de Lara, ambos españoles. Y otro ejemplito, en la ayuda de parroquia del señor San José en la Boca del Monte, en julio 19 de 1748, se casaron don Juan Cristóbal de Álvarez, natural del Reino de Chile, y doña Viviana Meléndez, viuda de don Alejandro de Mora. Entonces aquí tenemos un cuadrito que nos muestra el total de bautizados en 1690, 1821, según estos diferentes sitios. Y en los dos periodos, ¿verdad? Tenemos pues un gran total de 9.318. Bueno, las cifras no son tan grandes, pero ahí, o sea, la sociedad es dinámica. Es un universo, podríamos decir, minúsculo, pero muy dinámico, en donde podemos determinar cuál fue pues, el funcionamiento de el proceso de mestizaje. Sabemos que la élite, ellos, los españoles, muestran la endogamia más alta, ¿verdad?, de todos los grupos en la sociedad colonial. Y especialmente lo que va a ser el grupo de la élite. Pero hay allí como unos estamentos que van a filtrarse, ¿verdad? Que van a mezclarse pues con algunos grupos emergentes entre los mestizos y los mulatos, ¿verdad? Entonces, ahí eso es importante. Luego entonces tenemos a los africanos que mostraron variaciones en su crecimiento. Estos fueron primeramente inmigrantes en condición esclava, llegaron a la provincia en pequeños números y grupos. Su arribo se debió al comercio legal e ilegal, pero la presencia de hombres, mujeres, niños y niñas de todas las edades fue continua durante toda la vida colonial en la provincia. Yo estoy hablando de la provincia. Estamos tratando de darle un vistazo a esa particularidad, esa especificidad que va a tener el proceso de mestizaje y de esclavitud en nuestra provincia, ¿verdad? Entonces, la procedencia de estas personas esclavizadas y luego ya habitantes en la provincia son muy valiosas y reveladoras de algunas de las zonas de donde vinieron, porque no podemos decir que sean las zonas de origen. Porque fueron las rutas y medios utilizados para la introducción de estos africanos y africanas en condición de esclavitud a Costa Rica. Por ejemplo, el esclavo Pedro de Castamina, de 40 años, da testimonio que desde la costa de Guinea, Jamaica, vino con la negra Magdalena de Castamina y con el negro Manuel de Castancón, difunto, y que desde Jamaica al Valle de Matina en una balandra pequeña inglesa. Del mismo modo, un negro de Guinea, Casta Arará, de más de 40 años, manifestó que el nombre de Juan se lo pusieron en las playas de Matina, a donde llegó junto a otros 34 compañeros entre hombres y mujeres. Y nos narra el viaje de una manera realmente espectacular, que lo hurtaron de su tierra y lo metieron con otros muchos de su casta en un navío de 3 que estaban dando fondo, y de allí salieron a la mar
en donde se quemó uno de los 3 navíos sin que escapara nadie. Y los 2 que quedaron anduvieron mucho tiempo y se perdió otro navío. Y el que quedó recogió la gente de él, y habiendo descubierto tierra, vinieron para ella, y les dio una gran tormenta, que cayeron muchos rayos en el navío y mataron al capitán y mucha gente, y quedó muy maltratado y sin bastimentos por habérseles mojado. Y el que quedó gobernando el navío mandó los echaran en tierra, y lo hicieron en 2 canoas. Y de esa manera él va a llegar a la provincia de Costa Rica. Bueno, los lugares por lo menos de salida de de estas personas esclavizadas, son pues la bahía de Benín, la Costa de Oro, la región central del Congo y Angola, la zona de Guinea y las islas Cabo Verde, ¿verdad? Entonces, es esa costa occidental, este, africana. Y aquí hay un asunto muy interesante, porque cuando se determina que en los barcos el colectivo de esclavos no es solamente masculino, sino que hay mujeres y hay niñas. Y eso es porque la mujer tiene un papel valioso en África. Entonces ellas eran ofrecidas como esclavas, pero los occidentales no querían. Ellos querían hombres, solo hombres, pero al final, pues, aceptaron también a las mujeres y a las niñas, ¿verdad? Entonces es muy impresionante cómo encuentra uno esos testimonios donde donde se narra, se describe cómo llegaron en los barcos, este, que a veces fueron otros los que les contaron, ¿verdad? Que venía con la mamá le tuvo en el barco, y la mujer no sobrevivió, ¿verdad? Pero entonces sus carabelas, como dice el documento colonial, en muchos documentos coloniales, cuando ellos estaban hablando sobre ellos y sus compañeros, les llamaban carabelas. Entonces, es muy interesante toda esta dinámica, ¿verdad? Que se va, que se va a presentar. Entonces, estos individuos que van a llegar fueron emigrados forzosos. Fueron la base para el crecimiento de la población africana criolla, pues como se ha planteado por otros investigadores, la reproducción estuvo prácticamente fundamentada en las mujeres, primero con mayor intensidad en las negras y luego en sus descendientes mulatas, porque como lo vamos a ver, los mulatos van a ser un grupo muy importante en la población mezclada de eh, de esta provincia. Se aplica aquí la legislación, se aplica en la legislación española lo que los portugueses llamaron la ley del vientre, por medio de la cual las esclavas son definidas como reproductoras de mano de obra para sus amos. Pues el vientre que da hijos es la parte más productiva de la propiedad esclava. De ahí que se reitera una y otra vez en muchos documentos de la época esta regulación, que si la madre fuera esclava, lo deberá ser también el hijo. Este fue el mecanismo para garantizar al esclavista una fuente de mano de obra en condición esclava, y al mismo tiempo fue el elemento para mantener la práctica del esclavismo. Las mujeres esclavizadas que llegaron a Costa Rica fueron forzadas a servir a sus dueños. Ellas aumentaron su caudal, pues al tener hijos, estos le pertenecían igualmente a sus amos, los cuales podían disponer de su trabajo o de sus personas para aumentar su fortuna. De ahí que los dueños de las esclavas obtenían ganancias de la reproducción. Por lo tanto, fueron muchos los casos donde se demostró el derecho de los amos sobre sus esclavas,
al vender los hijos de estas. Por ejemplo, doña Josefa Nicolasa de Guevara vendió en 150 pesos plata un negrito nombrado Nicolás Policarpo, de 14 años, hijo de Dionisia, una negra esclava que había heredado de su madre. Magdalena de Sosa vendió en 84 pesos una mulatilla de 7 meses, nombrada María Manuela, hija de Ambrosia González, su esclava, la cual había heredado de sus padres. De igual manera, los esposos, don José Antonio Sáenz y Rosa Gutiérrez, vendieron en 100 pesos plata a una negrita nombrada Agustina, de 5 años, hija de Manuela, su negra esclava, y Juan Crisóstomo, negrito de 12 años, hijo de la esclava Ramona Corrales, fue también vendido. El amo tenía completo dominio y poder sobre los esclavos, pues controlaba sus capacidades sexuales y reproductivas. Por ejemplo, las mujeres podían ser tratadas como objetos sexuales. La opción de casarse podía ser controlada y los hombres podían ser castrados. En esta dinámica de poder y sexualidad, las esclavas se enfrentaron a una gran subordinación. Ellas fueron doblemente explotadas como mujeres y como esclavas. Yo diría que triplemente más bien, porque son mujeres, son esclavas y negras, ¿verdad? La explotación sexual se dio de muchas maneras. Las esclavas no solo fueron abusadas sexualmente por sus amos, sino que también fueron forzadas a la prostitución. Las imágenes y estereotipos creados por los amos sobre las esclavas y sus comportamientos fueron claves para justificar su dominación y reforzar la explotación sexual. La condición esclava niega a la mujer no solo su humanidad, sino también su feminidad. Por lo tanto, la explotación sexual de estas mujeres se constituyó en una forma de dominio y control social. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, en la provincia de Costa Rica, ante la declinación de la producción y comercialización de cacao, los esclavos y las esclavas permanecieron en la sociedad de empleados en un número importante de actividades de producción y de servicio para sus amos. Por tanto, en Costa Rica, las personas esclavizadas jugaron un papel importante, cumplieron varias funciones económicas como trabajadores, pero igualmente como mercancías. Fueron objeto de diversas transacciones económicas, como ventas, pago de deudas, hipotecas en las herencias, etcétera, etcétera. O sea, los protocolos están llenos de esta información. Las personas esclavizadas fueron encargadas de los servicios domésticos y de otras actividades como comercio, tareas agrícolas y ganaderas. Por ejemplo, Miguel Calvo, dueño de 20 esclavos en 1715, estaba entre los más grandes dueños de esclavos en la historia de la provincia. Él utilizó a sus esclavos y esclavas no solo como criados domésticos en su casa en Cartago, sino también como trabajadores en sus haciendas de ganado y cacao en Bagaces. Bueno, las de ganado en Bagaces y las de cacao en Matina. Solo se debe de dar un vistazo a los bienes y propiedades declarados por los propietarios para saber en qué fue invertido y asignado el trabajo de estos hombres y estas mujeres en condición de esclavitud. Estos fueron las casas, corrales, ganado, platanares, milpas, labranzas, haciendas de cacao, trapiches, molinos, fraguas. Sembraron y recogieron cosechas, cuidaron los animales y atendieron las casas y hasta los negocios de sus propietarios. Muchos de ellos fueron encargados de los servicios domésticos, participaron en la producción agrícola para el autoabastecimiento del núcleo familiar y en la producción de manufacturas alimenticias derivadas del trigo, de la caña de azúcar, de la carne, de la leche, y que estuvieron también destinadas al mercado local. O sea, ellos estuvieron en absolutamente todas las actividades.
Los testamentos, las dotes y las donaciones fueron los mecanismos utilizados por las familias de la élite para mantener un intercambio y circulación de mano de obra en condición esclava. De esta forma, pues, la élite aseguraba una fuente de mano de obra en esclava sin afectar pues, el capital de este, de la familia. Rina Cáceres encontró que las mujeres esclavizadas fueron dominantes en las transacciones en dotes. Se acostumbraba el darle a la hija que se casaba a una trabajadora para sus servicios personales. De ahí que estas mujeres en condición de esclavitud fueron amas de llaves, cocineras, niñeras y algunas veces el personal de confianza de las familias. Pero también trabajaron en las milpas, en las labranzas, en labores de lavandería y costura, como habilidades apreciadas para su desempeño al servicio de los amos. Por ejemplo, la esclava Luisa fue donada y resaltó la dueña su habilidad de lavandera, por ejemplo, que aumentó su valor como trabajadora. Hubo el caso de una mulata que fue comprada por la calidad de saber de costura, que se le aseguró al comprador. Estos hombres y mujeres permitieron la obtención de ingresos para los propietarios. Algunos de ellos colocaron a estas personas esclavizadas como aprendices de oficios. También se les alquilaba como mano de obra para otros, ¿verdad? Y recibían un pago ante esto. Y eso es como parte de algunas de las cosas que vamos encontrando en en la situación en el caso costarricense. Yo creo que ya mi tiempo está corriendo, ¿verdad, Ana María? Entonces, quiero sí decirles que la, las, las mujeres esclavizadas, ellas fueron productoras de dinero para sus amos y reproductoras de la mano de obra. Entonces, la importancia de ellas va más allá de la riqueza, del lujo, ¿verdad? Sino que ellas van a tener un papel importantísimo en el caso costarricense y también van a realizar una serie de actividades que les ayuda a defender a sus familias. Son una serie de estrategias más bien, de estrategias en donde ellas se enfrentan la maquinaria de de la esclavitud para defender a los suyos, ¿verdad? Entonces, cuando necesitan liberar a alguien, trabajan. Cuando necesitan recurrir a la ley, lo hacen para poder hacer efectivos sus derechos, ¿verdad? Entonces, fueron muy luchadoras, ¿verdad? Y de gran importancia para la población, para la sociedad costarricense. Y ellas, muchas de ellas, ¿verdad? Son, pues, producto de esos grupos eh, de sangre mezclada, ¿verdad? Que vamos a ir encontrando en
en estos datos, ¿verdad? Donde ellas tienen esos papeles tan importantes. Aquí les doy los datos de ese crecimiento tan grande, ¿verdad? Que tiene los bautizados, aquí están los mezclados nada más, ¿verdad? Entonces, mestizo, mulato, sambo, mulato, o sea, aquí no está la población, la que se identifica como negra, como española, ni como indígena, sino que ya de ellos hablamos, entonces aquí vemos solamente a a los mezclados, ¿verdad? Y vean ustedes que es un gran total de 49.069 individuos, ¿verdad? De lo que logramos determinar cómo, con la calidad, ¿verdad? Con la etnia. Y hay una cantidad, pues, importante de información que no tiene esa edad. Pero aquí, bueno, podemos suponer, ¿verdad? Que algunas de que estas tendencias era lo que estaba, pues, en el resto de la sociedad. Entonces, vean ustedes cómo la población mezclada es realmente bastante importante. 49.069, los españoles hablamos de 9.000 y resto, ¿verdad? Y aquí se habla de 49.000 individuos. Aquí este cuadrito les presenta la procedencia de los inmigrados mezclados en la provincia. En esa segunda configuración tenemos que vienen de Nicaragua, de Nicoya, de Honduras, El Salvador, Guatemala, Tierra Firme, Cuba, Ecuador, Chile. Son los que se lograron identificar. Aquí se trabajó pues con actas de bautizos, con actas de matrimonio, ¿verdad? Aquello fue un mar de información. Aquí sí tenemos a los bautizados legítimos según sexo y grupo socio-racial. Vean ustedes que en el periodo 1690-1760 tenemos un gran total de 3.399 personas, pero de 1761 a 1821 tenemos 45.000 entre los legítimos, ¿verdad? Y luego entonces, tenemos otro cuadro de los ilegítimos. Aquí entre 1690 y 1760 tenemos 1.112 y entre 1761 y 1821 tenemos 10.000. 10.172, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decirles es que creo que es uno de los aspectos más importantes, es que efectivamente la base de todo este mestizaje es más el mulato que el mestizo, en el caso costarricense. Vamos a encontrar que en la primera configuración la base son ellos. Entonces los otros van a empezar a mezclarse, se les llama mestizos, se les llama mulatos, pero realmente en, 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 esa, en esa mezcla que se da este, entre culturas, entre genes, entre el tejido social, vamos a encontrar que definitivamente el mestizaje que nosotros vamos a observar principalmente ya en el 18 tiene una base mulata, más que mestiza. Y esa es como mi gran conclusión, ¿verdad? Y muchas gracias.
Muchísimas gracias, Marielo. Sumamente interesante lo que nos has señalado, sobre todo esta última conclusión en el sentido de que durante mucho tiempo la sociedad costarricense consideró que sus ancestros eran españoles e indígenas, pero por lo que nos estás diciendo, el peso de los mulatos en todo tipo de mezclas es altísimo. Correcto, De correcto. mulato con indio, de mulato con negro, de Ujú, mulato con sambo. ujú, Siempre el mulato está presente en todas las regiones de Costa Rica. ujú, ujú, Y eso es lo que hace que todos tengamos ujú. ahí en nuestro árbol genealógico, por más blanquitos y rubios que parezcamos, eh, sí, sí, porque hay regiones de machos de Es pueblo eso. en este país enormes, ¿verdad? Ujú, Uno va a ujú. Palmares y ve un montón de machos de pueblo, pero estoy segura que ahí están los abuelos, bisabuelos, algo mulatos, teniendo Ujú, una participación, ¿verdad? ujú. Laurita, no sé si hay preguntas o comentarios en el Facebook. Vos que sos la dueña del Facebook. Vamos a revisar. Hay un comentario de don Arnaldo. Dice, estupenda conferencia, Marielitos, un abrazo. Y Ana Ay, Luisa gracias. Trejos dice, gracias por la conferencia. No, esas son los únicos comentarios y yo me uno a las felicitaciones a doña María de los Ángeles por esta conferencia tan interesante y esclarecedora de nuestros orígenes. Laurita, casi Sí, no te oigo. ¿Me escuchan? No. yo sí le escucho perfectamente. Ah, bueno, pues me uno a las Ujú. felicitaciones. Ah, Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo espero que realmente con esto pues, sea una contribución para conocer más sobre nuestra Costa Rica contemporánea, ¿verdad? Y romper ese montón de mitos que fueron creados en nuestra historia oficial. Y bueno, esta siempre ha sido pues el interés. algo está pasando con mi audio que casi no las oigo. Pero, Marielos, me encantaría que ampliaras un poquitito esto de la reproducción y la venta de niños esclavos. Mm, ¿Encontraste algún documento sobre lo que eso significaba para las mujeres esclavizadas que le arrebataran un bebé de 7 meses y lo vendieran, o de 4 años o de 5 años? ¿A quiénes se los vendían? ¿A blancos? ¿A hispanos? ¿A personas de la élite? ¿A mestizos? ¿A quién se los vendían? ¿No tenés esa información al respecto? Bueno, de ellos hacían principalmente sus transacciones con la gente de la élite, ¿verdad? Digamos, era un asunto entre la élite. Sin embargo, ya para el fines del siglo XVIII, sí se identifican algunas transacciones que son realizadas por individuos de sangres mixtas, porque yo ahora ya, yo diría que hay que repensar cómo les vamos a llamar, porque realmente, o sea, si nos atenemos a la denominación de mestizo y de mulato, en este caso ya vemos que es una mezcla de la mezcla, ¿verdad? Entonces, este, algunos de estos individuos que han logrado, pues, despegar un poquito económicamente, ¿verdad? En cuestiones de
de estar un poquito más cerca de ciertos grupos, de ciertas capas en ese grupo español, porque en la élite ahí no entra, pero nada, ¿verdad? O sea, ellos son completamente cerradísimos, ¿verdad? Pero entonces sí, las ventas se hacen entre la población que es eh, pues más adinerada, las élites, ¿verdad? Y en algunos documentos, especialmente judiciales, se aprecia, digamos, como el malestar de algunas de las madres ante, digamos, ante la negativa de darle la libertad que ya había sido otorgada o de permitirle pagar o el que se fuera a vender su hijo a otra provincia, porque algunas veces venían otros o tenían poderes y a través del poder compraban, vendían. Entonces, hay un movimiento en toda Centroamérica y yo creo que un poquito más allá, me atrevería a decir, de estas personas en condición de esclavitud. Pero nada más, por ejemplo, hay un caso de un que dice, yo no estoy de acuerdo con el amo que le van a poner a mi niña, entonces yo me voy con mi niña. La niña no se va sola, sino que yo me voy con mi niña, así es que me tienen que comprar a mí también. Pero ahí está entonces la reacción, cómo reacciona una mamá ante, digamos, el peligro que tiene un hijo, ¿verdad? Entonces, en la parte judicial y en esos pleitos, en esas cosas, es donde uno sí puede determinar, ¿verdad? Claro, yo no pude entrar en tanto detalle con respecto a las estrategias de las mujeres, ¿verdad? Pero sí realmente hay bastante material, ¿verdad? Con respecto a, a eso de cómo, por ejemplo, había una que estaba muy triste porque este, tenía un bebé, el bebé se le murió, entonces el amo, venían por el lado del Reventazón, el amo entierra al niño por ahí, ¿verdad? Entonces ella dice, me lo quitó, se lo llevó, lo enterró, ¿verdad? Y entonces a ella la utilizan como nodriza para el bebé de otro esclavo. Entonces ahí pero ella tiene el dolor de que perdió a su bebé, ¿verdad? O sea, y ahí se ve como ellas defienden a sus hijos, si los acusan de alguna cosa, si les dan una herida o los golpean o los maltratan, ellas levantan su voz. Ellas tienen, por ejemplo, redes de colaboración, son muy solidarias. Eh, Había una que la tenían encerrada porque según la dueña era muy rebelde, ¿verdad? Y que le hablaba muy feo y que le hacía muecas este, y la mamá, bueno, la red familiar, o sea, las tías y la mamá le llevaban la comida, donde estaba encerrada, ¿verdad? Para que ella pudiera mantenerse mientras que estaba ahí castigada por la, por la mujer que era la dueña. Pero hay muchos casos, ¿verdad? Y bueno, la idea cuando yo realicé, cuando he hecho los trabajos sobre esas mujeres en condición de esclavitud, es pues para rescatarlas, ¿verdad? Visibilizarlas, porque
la gente pensaba que eran solo hombres los que venían como esclavos, esclavizados, y realmente los niños, las niñas, las mujeres. ¿No? Y claro, esos vientres, que son los que le dan mano de obra y dinero a sus amos, ¿verdad? Tienen que esperarse un poco para que crezcan, pero claro, en el caso de Costa Rica yo no he encontrado nada de eso, pero en otros sitios, por ejemplo, si la esclava no tenía un bebé todos los años, pues la vendían porque decían que era un inútil, porque no tenía hijos todos los años, ¿verdad? O sea, eran mercancía. Gracias, Marielitos. Laurita, no sé si hay alguna pregunta o algo, sino para que cerremos la actividad. No, no tengo aquí ningún otro comentario, entonces, pues darle las gracias a Marielos y a Ana Mucho María gusto. y las gracias a quienes nos acompañaron en vivo. Buenas tardes. Muy buenas Fue, tardes. fue un gusto. Un abrazo para las dos y gracias a Gracias, los que gracias. atendieron. Bueno. Gracias.